Buenas tardes a cada uno de ustedes, Señor me lo bendiga. Es una bendición poder estar nuevamente comunicando con ustedes, participando con ustedes en la comunicación de la palabra de Dios. Somos Faith Orthodox Baptist Church. Lo hemos dicho y lo repetimos cada vez que es posible. Predicamos lo que creemos, donde tenemos nuestra fe asentada en la palabra de Dios, la Biblia. Hemos estado llevando a cabo enseñanzas los domingos del libro de Santiago. Los miércoles pues hemos tomado el libro de Romanos como base y de ahí vamos a seguir adelante. Ahorita vamos a analizar un poco lo que dice la palabra de Dios en el libro de Romanos capítulo 1, versículo 18 al 23, nada más. Son 32 versículos este capítulo, pero es muy extensa la palabra de Dios, entonces voy a tratar de hacer lo más mínimo tiempo que pueda para no aburrirlos. Me gusta compartir la palabra para que aprendamos juntamente qué es lo que la Biblia nos habla, nos dice, de qué se trata, el por qué. Muchas veces no sabemos, cuando alguien nos dice algo de la Biblia, pensamos que porque dijo alguien algo ya es lo que dijo la gente, no realmente qué dice la palabra de Dios. De eso se trata en este momento. Nuevamente, somos Faith Orthodox Baptist Church, estamos en el sur de San Antonio, Byron 1623, en el sur de San Antonio, a un lado de, ¿qué es la calle de acá de lado? Zarzamora. A un lado de Zarzamora, detrás del Echivide Militar y Zarzamora, dos calles hacia atrás, estamos en Byron 1623, ¿verdad? Una iglesia bautista, ciertamente, independiente. Es algo bonito cuando nos ponemos a estudiar la palabra de Dios, comunicamos la palabra de Dios. No se trata de juzgar a nadie, de criticar a nadie, de ponernos en contra de otras creencias. Lo he dicho y lo repito, somos libres cada uno de creer lo que queramos o lo que entendamos, como lo entendamos. Para mí y para muchos hermanos en Cristo, la palabra de Dios es la regla básica para aprender los mandamientos, los estatutos de Dios, de su Hijo Jesucristo y de su Espíritu Santo. Esta tarde vamos a analizar un poco, como le dije, lo que dice el libro de Romanos, capítulo 1, 18-23. Espero que se encuentren bien. Es mitad de semana, es la tarde, son las 7 y algo de la tarde en estos momentos. Pero donde quiera que nos escuche, nos vea, a la hora que nos vea y nos escuche, pues Señor lo bendiga. Gracias por participar, atender lo que dice la palabra de Dios. Con gusto la predicamos, le enseñamos. ¿Quiere aprender más de la palabra de Dios? Lo invito a que escuche lo que dice la Biblia. No son pensamientos míos, no son opiniones mías, pero sí es mi fe fundada en la palabra de Dios. Y se las comparto con gusto, ¿verdad? Estamos aquí en este templo, lo invitamos si gusta venir un día. Los servicios en los miércoles es a las 7 a 8 de la tarde. Y los domingos pues estamos aquí en estos días de las 11 a las 12 los domingos en la mañana. Por motivo de la pandemia, todavía no salimos de esta situación tan difícil. El hecho que estemos vacunados o no estemos vacunados no quiere decir que no vamos a ser portadores de esta enfermedad. Cuidémonos lo más que podamos, cuidemos nuestras familias, nuestros abuelos, padres y toda aquella persona en edad avanzada, más que todo. Los jóvenes pues no tienen mucho de qué preocuparse, pero sí la gente adulta. Bien, pasando al tema, vamos a ver un poco qué es lo que pasa con la palabra de Dios, cómo se está llevando a cabo esta enseñanza en muchas partes. Muchas veces la palabra de Dios en muchas partes, no digo en todas, algunas personas comercializan con la palabra de Dios. Y no es el punto, la palabra de Dios es gratuita. La salvación que Dios nos ofrece en Cristo Jesús es gratuito. ¿Tiene reglas? Claro que tiene reglas. Tiene cosas que necesitamos aprender acerca de lo que es la palabra de Dios, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos dice? ¿Por qué nos lo dice? Pues ese es el caso esta tarde. Vamos a, si tiene su Biblia, ábrala nuevamente en Romanos capítulo 1,
versículo del 18, vamos a ver nomás hasta el 23. Repito, son 32 versículos, pero esos otros versículos lo vamos a ver el próximo miércoles, si Dios nos lo permite. Bien, la palabra de Dios, si me permite, voy a hacer la lectura, dice así, el 18 al 23, dice así: porque manifiesta es la ira de Dios del cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen la verdad con injusticia. Porque lo que de Dios se conoce a ellos es manifiesto, porque Dios se lo manifestó. El 20, porque las cosas invisibles de Él, su eterna potencia divina y divinidad, se echan de ver desde la creación del mundo, siendo entendidas por las cosas que son hechas, de modo que son inexcusables. Porque habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios, ni dieron gracias, antes se desvanecieron en sus discursos, y el necio corazón de ellos fue entenebrecido. 22. Diciendo ser sabios, se hicieron fatuos. 23. Y cerramos. Y trocaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, y de aves y de animales de 4 pies y de serpientes. Bien, es algo que tenemos que analizar. Si tiene Biblia, lo invito a que la lea, porque es algo muy importante. Déjenme leerle nuevamente los versículos para que tomemos un poco más en cuenta lo que dice realmente. Dice, porque manifiesta es la ira de Dios del cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen, fíjese bien, que detienen la verdad con injusticia. Porque lo que de Dios se conoce, a ellos es manifiesto, porque Dios se lo manifestó. El 20, porque las cosas invisibles de Él, su eterna potencia y divinidad, se echan de ver desde la creación del mundo, siendo entendidas por las cosas que son hechas, de modo que son inexcusables. Porque el 21, cuidado, esta es una advertencia, lo digo desde antes, a todo aquel que ha oído la palabra de Dios, la ha entendido y no la ha aceptado. Porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni dieron gracias, antes se desvanecieron en sus discursos, y el necio corazón de ellos fue entenebrecido. Y diciendo, 22, diciendo ser sabios, mucha palabrería, ¿verdad? Se hicieron fatuos. El 23, y trocaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza a imagen de hombre corruptible, y de aves y de animales de 4 pies y de serpientes. Bien, voy a pedirle a Betsy que haga la oración para introducirnos y pasamos al mensaje. Oremos. Padre que está en el cielo, gracias por este día que nos has dado, Señor. Gracias por el cuidado de todo el día, Padre. Padre, en este día te pedimos que bendigas la predicación que va a ser dada. Señor, abre corazones, oídos y voz al que está predicando, Señor. Padre, gracias por todo lo que nos has dado y por todo lo que has hecho por nosotros, Señor. Bendice el resto de la semana, Señor. Cuídanos y protégenos, Señor. Y pues, Padre, te pedimos por los misioneros, los soldados y todo aquel que anda enfermo, Señor. Ay, pues, Padre, tú sabes la necesidad de cada uno, Señor, y los planes de cada uno. Abre las puertas que van a estar abiertas y cierra las puertas que van a ser cerradas, Padre, y que todo sea hecho en la voluntad tuya, Señor. Te damos gracias nuevamente por todo lo que has hecho por nosotros, Señor. Bendice la predicación. Y pues, Padre, en el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén. Bien, gracias, mija. Es algo tremendo el poder analizar y pensar un poco acerca de lo que nos dice la palabra de Dios. El pecado oscurece la mente de muchas personas y eso no es nuevo. El ser humano ha ignorado desde el principio la verdad acerca de Dios. El versículo 20 nos dice algo muy importante. Vamos a ver qué dice el 20. Dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterna potencia y divinidad, se echan de ver desde la creación del mundo, siendo entendidas por las cosas que son hechas, de modo que son inexcusables. Ahorita vamos a ver unos versículos, pero el punto es, no es nuevo
que el ser humano reniegue de la autoridad divina. Si los hijos reniegan de la autoridad de los padres, de la madre, cuando tienen cuidado de ellos, o de la persona que está encargado de ellos. Para empezar, muchas veces, ya vas a empezar, ya va a empezar papá, ya va a empezar. Y eso lo hacen con uno de padre, o hacemos con los padres, los hijos, cuando estamos jóvenes. No podemos decir, yo no lo hice, porque todos fuimos jóvenes, y todos lo dijimos alguna vez. O sea, el punto principal es que nos rebelamos a la autoridad, sea cual sea la autoridad. Si la autoridad me dice, no hagas esto, yo lo voy a hacer, porque las reglas están ahí para quebrarlas, son los que muchos dicen. Y en realidad Dios siempre ha tenido, no Él el problema, sino el ser humano tiene el problema, pero no Dios. El saber obedecer lo que la palabra de Dios dice, ¿verdad? Por eso vemos que deliberadamente mucha gente inclusive se burla y se ríe de la palabra de Dios. Se burla y se ríe del Espíritu Santo y de cada creyente. Pero eso no es raro, eso siempre ha sido y siempre va a ser, siempre y cuando el corazón del ser humano no se enternezca con la palabra de Dios, no preste atención a lo que se está diciendo. El hecho es que porque no lo vemos pensamos que no existe. ¿Cuánta gente dice, no, es que no existe Dios? Y eso no es nuevo, que yo me acuerde, porque ya tengo mis añitos, desde el 60 comenzaron a decir en Europa y en muchas partes del mundo, Dios ya está muerto, Dios no existe, venimos de la evolución, venimos de los extraterrestres, pero nunca se le da la honra y la gloria a Dios y a su palabra como se debe. Es necesario que analicemos un poco realmente de dónde venimos, porque no venimos de los neandertales o algo así que le dicen, los hombres primitivos supuestamente del mundo, que vivieron en cuevas y fueron cavernícolas. Tal cosa no existe. Pero ¿qué es lo que cree la gente? Eso, la mentira. ¿Por qué? Porque prefieren creer la mentira a la verdad. Atrae más la mentira que la verdad. Y muchas personas humanas, varones, usan eso para atraer a la gente y la gente les cree todo. Y en lugar de ser Dios, es el pastor, es el apóstol, es esto, es el otro, pero nunca es el Señor. Hay escritores muy famosos, periodistas muy famosos que se cuelgan de la Biblia para decir, no es cierto, no existe, son mentiras, nos han contado mentiras, no es cierto lo que dice la Biblia. Pero la palabra de Dios está ahí diciendo, mírame, esto es la verdad. El versículo 20 nos dice esto, pero deliberadamente pasa esto, ¿verdad? Y el resultado es injusticia, maldad, inmoralidad, robo, abuso. ¿Abuso de qué? De todo aquello que se pueda. Es que primero tengo que salir yo adelante y no me interesa lo demás. Y eso no nomás es personalmente. Vemos naciones peleando por el poder. A ver quién manda, a ver quién tiene el poder para mandar, a ver quién tiene mejor armamento, a ver quién tiene más riqueza. Y es algo que el mundo no ha dejado a un lado. Andan detrás del materialismo buscando riquezas y poder y se olvidan del Creador. Un día de estos voy a ir a la iglesia. Sí, un día de estos. Ya cuando me esté muriendo. Y dejamos las cosas de Dios en un lado, ¿verdad? Y toda esta gente niega la verdad de Dios. Pero ¿qué nos dice Efesios 5, capítulo 5 y versículo 6? Versículos 5 y 6, Efesios 5, 5 y 6. Dice la palabra de Dios, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es servidor de ídolos tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie nos engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Amén. La palabra de Dios es muy clara. ¿Qué es lo que busca Dios? ¿Lo material? No, Dios no busca lo material. No que esté peleado con lo material, porque el ser humano necesita lo material para vivir, porque es materia humana y necesita
del mundo. ¿Qué dijo el Señor ahí en San Juan capítulo 17? No son de este mundo, pero están en este mundo. Estamos dejando atrás lo que es espiritual, ¿lo tienes? El versículo, no son de este mundo, pero está hablando ya de su partida, ¿verdad? Es algo versículos que llegan a mi mente, ¿verdad? No es algo que traigo ya preparado para decirles y ya, es como Dios va guiando, así va a ir yendo. El 16, me parece que es el ¿A qué 16. dice? Dice, no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. No son del mundo, Como tampoco yo soy del mundo. como tampoco yo soy del mundo. ¿Por qué dice el Señor como tampoco yo soy del mundo? Porque Él vino del cielo y los que han creído en Él va a venir por ellos. ¿Quiénes son ellos? La iglesia. Si usted es la iglesia, sinceramente en su corazón es real, esperando la venida del Señor en cualquier momento. Y esto me da pie para aclarar un punto que he oído muy seguidamente. El sello de la bestia ya está. La van a poner en la vacuna. La van a poner en esto. No es cierto. Cuando venga el anticristo va a ser ese movimiento. Pero tiene que venir el anticristo para que pase eso. Ahorita, como vimos en Mateo 24, principios de dolores. Estamos a la entrada del portal. No es el fin, es el principio de dolores. No se dejen engañar, como dice el versículo de ahí en Efesios, que nadie os engañe, porque la palabra de Dios es verdadera. Aquellos que dudan de la palabra de Dios, mal hacen. Deberían de estudiar un poco más lo que es la Biblia, deberían de meterse a estudiar más a fondo lo que es la palabra de Dios, los estudios en hebreo, en griego, para que entiendan bien qué es la palabra de Dios. No es nomás leer la Biblia, yo no creo eso. ¿No crees eso porque no quieres? Pero déjame decirte que Colosenses 3:6 dice, por lo cual la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. ¿Los hijos de qué? De desobediencia. ¿Y quiénes son los hijos de desobediencia? Versículo 5, ¿me lo lees por favor? 3:5. 3:5, sí, Colosenses 3:5. Dice la palabra de Dios, amortiguad pues vosotros vuestros miembros que están sobre la tierra, fornicación, inmundancia, malicia, mala concupiscencia y avaricia, que es idolatría. Amén. ¿Verdad? ¿Qué es lo que dice? Vamos viendo qué son los hijos de desobediencia. No quieren entender nada, no les interesa nada más que ¿qué? Lo material. ¿Y lo espiritual? ¿Qué es lo eterno? Lo material aquí se queda. ¿Cuánto podemos vivir? Y lo repito porque se quede. ¿Cuántos años tenemos? ¿Cuánto nos queda? ¿A dónde vamos a ir después de muertos? Se pelean buscando saber dónde va la gente después que muere, cuando la Biblia nos va a dar respuesta. Y fíjese que no es morir al que cree en Jesús. Dicen Tesalonicenses, y va a venir a levantar a aquellos que durmieron en Cristo Jesús. ¿Verdad? Tenemos que entender que Dios muestra su amor para con nosotros, que si no son pecadores, Cristo murió por nosotros. Debemos ahondar en la palabra de Dios y buscar qué es lo que nos dice la palabra de Dios. Porque la 20 ya lo dije, lo que dice la palabra, porque las cosas invisibles de Él, su eterna potencia y divinidad, se echan de ver desde la creación del mundo, siendo entendidas por las cosas que son hechas de modo que son inexcusables. ¿Qué dice Salmo 19, del 1 al 6? Es algo que debemos tener bien consciente, bien firme en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos aclara, nos dice, nos deja ver la realidad adelante. Salmos 19, 1 al 6. Dice la palabra de Dios, los cielos cuentan la gloria de Dios y la expansión denuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra al otro día y una noche a la otra noche declara sabiduría. No hay dicho ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su hilo y al cabo del mundo sus palabras.
En ellos puso tabernáculo para el sol, y él, como un novio que sale de su tálamo, alégrase, cual gigante para correr el camino. De un cabo de los cielos es su salida, y su giro hasta la extremidad de ellos, y no hay quien se esconda de su calor. Quédate ahí, búscame la ley de Jehová. Déjame hacer este comentario. El ser humano ha tenido conocimiento de todos los atributos de Dios por la observación del orden creador. Y lo acabamos de ver. Los cielos cuentan la gloria de Dios, ¿verdad? No nomás los cielos, todo lo que podemos ver, los árboles, la naturaleza, el sol, el aire, todo nos cuenta ¿qué dice? ¿De qué versículo a qué versículo? Porque no lo tengo. Sé que ahí está la ley de Jehová, ¿verdad? Del 7 al 14. Del 7 al 14, ahí mismo, ¿verdad? Salmo 19, del 7 al 14. ¿Me lo lees, por favor? Dice la palabra de Dios, la ley de Jehová es perfecta, que vuelve el alma, el testimonio de Jehová fiel, que hace sabio al pequeño. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulce más que miel, que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos hay grande galardón. Los errores, ¿quién los entenderá? Líbrame de los que me son ocultos, detén a sí mismo a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí, entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Roca mía y redentor mío. Gracias, amigo. Hay algo que tenemos que entender, que cuando Dios nos da el conocimiento de los grandes poderes, de la bendición que nos da, nos deja los mandamientos, nos deja los estatutos para que los aprendamos y los obedezcamos. Pero aquellos que ya conocimos la palabra de Dios, aquellos que han escuchado la palabra de Dios y que han preferido ignorarla, es duro porque el conocimiento sin aplicación es difícil. El 21 dice, porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni dieron gracias. Antes se desvanecieron en sus discursos, y el necio corazón de ellos fue entenebrecido. ¿Qué fue qué? Entenebrecido. ¿Cómo? Bueno, Dios nos habla en una y en otra manera. Dice Hebreos, capítulo 1, versículo del 1 al 3 me parece, de qué manera nos habla Dios y cómo nos habla Dios ahora. No es algo que Dios nos deja a ciegas y nos pide que hagamos algo que no sabemos y no entendemos. Adelante. Dice la palabra de Dios, Dios habiendo hablado muchas veces y en muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, al cual constituyó heredero de todo, por el cual asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la misma imagen de su sustancia, y sustentando todas las cosas con la palabra de su potencia, habiendo hecho la limpieza de nuestros pecados por sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Se sentó a la diestra. ¿Por qué nos habla ahora por su Hijo? ¿Quién es el Hijo? Ya lo hemos visto. ¿Quién es el Hijo? ¿Quién es el Verbo? ¿Quién es la acción? Cristo Jesús. Y Cristo Jesús nos habla y nos dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Y no hay otro camino. Nadie viene al Padre sino por mí, dijo el Señor. ¿Dónde está eso? Pues yo creo que es un versículo que deberíamos de saber de memoria. Juan 3:16. ¿Así? 14:6, perdón. Juan 14:6. ¿Me equivoco? No, si no soy tan... ¿También me equivoco? No. También estoy aprendiendo. Juan 14:6 dice la palabra de Dios, Jesús le dice, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie mira al Padre sino por mí. Gracias, mija. El rechazo de la verdad de Dios oscurece el entendimiento.
¿Qué entendimiento? De las cosas que son de Dios. ¿Y qué son las cosas de Dios? Espirituales. Todo lo espiritual. No lo entendemos, dice la palabra de Dios, porque para el hombre natural, vamos a decirlo así, porque dice hombre animal, es locura. No lo entiende. ¿Y qué es lo que necesitamos entender? Que necesitamos a Cristo en nuestro corazón para poder entender realmente lo que Dios nos está hablando. Si ya has escuchado la palabra de Dios, si ya has tenido el entendimiento de la palabra de Dios y no aceptaste a Cristo realmente en tu corazón como tu único Salvador, déjame decirte que te va a pasar algo. Mateo 12, 43 al 45. Permíteme y pon atención, porque es aquellas personas que piensan que son cristianos. Dice la palabra de Dios, cuando el espíritu inmundo ha salido del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí, y cuando viene, la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y son peores las cosas últimas de tal hombre que las primeras. Así también acontecerá a esta generación mala. Así también acontecerá a esta generación. ¿Cuál generación? A esta generación mala. ¿Por qué? Porque Dios nos deja ver nuestra condición espiritual delante de Él. Está bien preocuparnos por lo material, está bien querer tener riquezas, pero no enamorarnos de las riquezas y matarnos, por decirlo de alguna manera, esforzarnos a querer hacer lo que Dios no quiere que tengamos. Hay un versículo en un salmo, que no recuerdo qué salmo es, que dice, si Jehová no edificara la casa, en vano trabaja los que la edifican. Es Dios el que debemos buscar constantemente en toda nuestra vida, en cualquier situación, posición o necesidad. Pero tenemos que entender que debemos entender las cosas de Dios espiritualmente. ¿Qué dice? Déjame ver. 1 Corintios 2:14. Dice la palabra de Dios, mas el hombre animal no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque le son locura, y no las puede entender, porque han de examinar espiritualmente. Han de examinarse espiritualmente. Hay veces que no estoy juzgando a nadie, no es una crítica a nadie, son cosas que yo también viví. Anteriormente, antes de que yo fuera cristiano, me hablaban de la palabra de Dios y los miraba yo, ¿y esos qué tienen? ¿De qué me hablan? No lo entendía. Hasta que un día el Señor obró en mi vida, porque no nací en familia cristiana. Soy un gentil como cualquier otro, soy una persona, el hecho que predique la palabra de Dios no me hace mejor ni peor que los demás. Soy un humano como cualquier otro. El especial en nuestras vidas debe de ser y es Cristo, Dios Padre, Espíritu Santo de Dios. ¿Qué es lo importante? ¿El hombre, el predicador, el pastor, el maestro, la maestra o Cristo? Nadie debe tomar el lugar de Cristo. Y nuestra mente debe estar puesta en lo que Cristo ha hecho por nosotros. Dios Padre lo mandó. ¿Y a quién le debemos dar gracias? Al Padre, por Cristo Jesús. Como dice la palabra de Dios, lo hemos leído, lo hemos dicho, como le pasó a Abraham. Le creyó a Dios. Le creyó a Dios y le fue contado por justicia, o sea, por fe. Primero hay que creerle a Dios, que envió a su Hijo verdaderamente a la tierra, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Si realmente le hemos creído al Padre que envió a su Hijo, entonces estamos dispuestos a servirle. Pero si estamos dispuestos a servirle, ¿qué nos detiene? Bueno, el oír la palabra con fe, verdaderamente, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios, dice Romanos, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que entender? Que Dios nos da la oportunidad de que conozcamos todas sus cosas, porque hay personas que piensan que por el hecho de decirse cristianos, ya, Dios está obligado a llevarlos al cielo. Cuando en realidad que son nuestros hechos, nuestras vidas, nuestra fe, nuestro compromiso con el Padre, con el Hijo, para seguir adelante.
caminando. Ciertamente las riquezas son bonitas, ciertamente es atractivo lo material, pero es pasajero. ¿Cuánto podemos gozar esto? Yo creo que ya debemos entender que un día vamos a morir todos, aunque seas el hombre más millonario del mundo. Un día vamos a tener que darle cuentas al Creador por nuestras acciones aquí en la tierra. Dice el 21, porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni dieron gracias, antes se desvanecieron en sus discursos, y el necio corazón de ellos fue entenebrecido. Efesios 4, 17 y 18. Efesios 4, 17 y 18. dice la palabra de Dios: esto pues digo y requiero en el Señor, que no andéis más como los otros gentiles, que andad en la vanidad de su sentido, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajeno de la vida de Dios, para la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Amén. ¿Qué es lo que nos dice? Hey, fíjate cómo estás viviendo tu vida como cristiano. Tenemos que predicar la palabra de Dios a aquellos que hemos sido llamados a predicar la palabra de Dios. Si has sido llamado a predicar la palabra de Dios, entonces, haya recompensa económica o no la haya, tu deber como pastor, como predicador, como lo que tú quieras, siervo de Dios, tienes que predicar la palabra de Dios. Porque no es un negocio para hacernos ricos. Dios nos bendice. Ciertamente dice la palabra de Dios que el que predica el Evangelio, que viva del Evangelio, pero que viva. Y perdón, no es ofender a nadie, sino que no nos pasemos de vivos con el Evangelio. Seamos justos y sinceros con las cosas de Dios. No porque el hecho de que la iglesia no tenga o no salga o no vengan, se va a dejar de predicar la palabra de Dios. ¿Estás llamado a predicar la palabra de Dios? Cumple con tu ministerio. Tu ministerio no es llenar un templo, tu ministerio es predicar la palabra de Dios. En tiempo y fuera de tiempo, dice en Timoteo. ¿Qué es lo que tenemos que entender? Estamos llamados a hacer la obra que nuestro Señor Jesucristo nos dejó. Por eso dejó dicho: id por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Obviamente, hay gente que dice: este es un gran negocio. Aquí les echo mentiras a la gente y les digo que yo soy el que hago los milagros, el que hago todo. Y les voy a decir que yo me caigo y tiemblo y que echo espuma por la boca y voy a impresionarlos con mi poder. Y mucha gente cae en eso, a pesar de haber leído la palabra de Dios, a pesar de conocer la palabra de Dios. No, la honra y la gloria sea para el Padre, no es el predicador. Me acuerdo mucho que alguien me platicó en son de broma, sobre todo, no viene en la Biblia. Parte viene en la Biblia, parte no. Dice que cuando entró Jesús arriba del burro en Jerusalén, pensó el burro: mira, todos me ven a mí, las palmas son para mí. No eran para el burrito, eran para el Señor. Y así debemos de ser nosotros. No somos nosotros los siervos, somos siervos. No somos, que yo no me vean porque me deshago. No, somos siervos de Dios y estamos buscando llenar el reino de los cielos de hijos de Dios. ¿Qué nos falta? Ser sinceros con nosotros mismos. Por eso Pablo, ahí en Hechos 14:7, son unas pequeñas palabras, pero es una verdad. Y allí predicaba el Evangelio, dice. Ahí que predicaba el Evangelio. Andaba Pablo predicándole a los romanos, en donde quiera que estaba, donde quiera que llegaba, predicaba el Evangelio. Porque hay unos 2 versículos que dejamos atrás, en Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17, que estos versículos los escribió también Pablo, ¿verdad? Y son muy necesarios y muy importantes entenderlos. Adelante, hijo. Romanos 1, 16 y 17. ¿Qué dijo Pablo? Dice la palabra de Dios: porque no me avergüenzo del Evangelio,
porque es potencia de Dios para salud a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en él la justicia de Dios se descubre de fe en fe, como está escrito, mas el justo vivirá por la fe. Amén. Mas el justo vivirá por la fe. Gracias, amigo. Vamos viendo entonces que Pablo es usado por el Espíritu Santo para dejarnos palabra de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué digo eso? Bueno, en 2 Timoteo 3:16 nos habla acerca de la palabra de Dios. Nos dice algo muy importante también. ¿Verdad? ¿Qué nos dice, amigo? Dice la palabra de Dios, toda escritura es inspirada divinamente y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Para enseñar, para redarguir, ¿en qué? En justicia. Hay varones que han sido llamados a predicar la palabra de Dios y están predicando ellos mismos. Hay hombres que predicaban abiertamente y eran sinceros y los admirábamos y los veíamos y ahora son magnates del evangelio. ¿Qué pasó? No que esté en contra de que un siervo de Dios sea rico, porque Abraham era rico, porque Moisés era rico. No, no es eso. No olvidemos a quién representamos en la tierra. ¿De quién es la palabra? No es mía ni suya tampoco. Es de Dios. Y si Dios nos habla, hay un versículo que dice: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. ¿Verdad? Entonces, hablando de Israel, les habló Jehová en Jeremías 2:5 y les dijo algo muy interesante, muy importante. Les hace una pregunta y es lo mismo que se nos les hiciera ahora a nosotros. ¿Qué es lo que dicen en Jeremías 2:5? Dice la palabra de Dios, así dijo Jehová, ¿qué maldad hallaron en mí vuestros padres, que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad y tornarse vanos? Y tornarse vanos. Gracias, amiga. ¿Qué maldad hallaron en mí vuestros padres, que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad y tornarse vanos? Y me recuerda mucho, claro que sí, los años 60, 70, como esa rebelión que hubo de la juventud, que ahora vemos con tristeza que cuando le preguntas a un joven que si cree en Dios, tristemente te contestan, y he oído, no todos, pero algunos, inclusive hijos o nietos de pastor: yo no creo en esas historias, yo no creo en esos cuentos, yo no creo en esas fábulas. ¿Pero por qué? Es que Dios se llevó a mi mamá. Bueno, pero ¿cómo no te pones a pensar que si tu mamá estaba sufriendo una enfermedad muy dolorosa, Dios tuvo misericordia de ella? Es que se llevó a mi abuelita y tenía 96 años. Ya vivió una vida. ¿No crees que es justo? ¿Por qué renegar con Dios de las cosas que los hombres hacen? El ser humano a veces hace cosas aberrantes y se culpa a Dios. La humanidad no quiere obedecer los mandamientos de Dios. Quiere ser libre, sin tener ninguna responsabilidad con su Creador. Esta tarde más que nunca quisiera yo entrar dentro de sus corazones, de sus mentes, y calcarles la palabra de Dios. Dios te ama, Dios es amor. ¿Qué pasa con la humanidad? ¿Qué pasa con la enseñanza divina? ¿Qué pasa con la enseñanza que nuestros padres anteriormente nos enseñaban, fuera cual fuera su denominación o su religión? Había un temor a Dios tremendo. ¿Ahora? Sí. Como dicen por ahí, algún que otro que habla muy bien el inglés. Whatever. Es triste. Pero Dios nos habla y nos dice: es tiempo que te arrepientas, porque sin arrepentimiento de tus pecados no conocerás la gloria de Dios.
Esta enseñanza es de aquellas personas que han conocido y que hablan lo que no es la palabra de Dios. Esos versículos de la Biblia nos enseñan algo que, pues, realmente deberíamos de meditar. Déjame que Bessie me lea del 28, del mismo capítulo 1 al 32. Y pongamos plena atención en esto. Romanos 1, 28 al 32. Al 32, sí. Dice la palabra de Dios. Fuerte y claro. Estando atestados. Romanos. Sí. No. 1, 28. Sí. Al 32. ¿Qué versión tienes, mi? Reina Valera. Y si como a ellos no les pareció tener a Dios en su noticia, Dios los entregó en una mente depravada para hacer lo que no conviene. El 29. Romanos 1. No, sí, Romanos 1. A ver, léeme el 29, parte. Estando atestados de toda iniquidad. Adelante. Del 29 en adelante. Léeme el 28 de no sé qué. El 28 dice, y como a ellos no les pareció tener a Dios en su noticia, Dios los entregó a una mente depravada para hacer lo que no conviene, estando atestados de toda iniquidad, de fornicación, de malicia, de avaricia, de maldad, llenos de envidias, de homicidios, de contiendas, de engaños, de malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, que habiendo entendido el juicio de Dios, que los que hacen tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, mas aún consienten a los que las hacen. Más aún consienten a los que las hacen. ¿Qué es lo que nos da aquí la palabra de Dios? Cuando se entenebrece el corazón, cuando se endurece y Dios nos habla de una manera y Dios de otra manera, el corazón se endurece. Recordemos a Faraón. ¿Cuántas veces le mandó Dios a hablar por medio de Aarón y de Moisés? ¿Y qué costó esa negativa de Faraón? La muerte de mucha gente, de muchos animales, por una necedad de aquel Faraón, simplemente porque tenía el poder y creía que él era Dios. Pero realmente Dios tiene misericordia para con nosotros, porque Dios no quiere que nadie se pierda. Pero debemos entender lo que dice Hechos 4, no me acuerdo, 12 me parece. Solo en Cristo, no hay otro nombre dado a los hombres debajo del cielo. ¿Me lo lees, por favor? Hechos 4:12 dice la palabra de Dios, y en ningún otro hay salud, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podemos ser salvos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que tenemos que entender? La palabra de Dios es muy clara. Y déjenme decirle que la palabra de Dios está ahí para que sea estudiada y entendida por un motivo. Jeremías 10:14. Son cosas, cuando se endurece el corazón, cosas que pasan a la persona y se desbaratan con excusas y todo aquello. Pero es que es un corazón endurecido. Adelante. Dice la palabra de Dios, todo hombre se embrutece y le falta ciencia, avergüéncese de su vaciadizo, todo fundidor, porque mentira es su obra de fundación y no hay espíritu en ellos. No hay espíritu en ellos. ¿Qué dice? Prefieren darle honra y gloria a una imagen. Y esa fundición que ellos hacen, ¿qué es lo que hacen? La adoran, pensando que le están dando honra y gloria al Padre. Por eso dice la palabra, que están dando la gloria a otra cosa, a cosas semejantes,
con la imagen de hombre, de animales de 4 patas. Y que dice todo, y hay hombres que lo hacen, y en Isaías dice más cosas, nada más que simplemente no puedo abarcar todo en un solo sermón. El 23, y dice, y truncaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza a imagen de hombres corruptible, y de aves, y de animales de 4 pies, y de serpientes. ¿Qué dice Jeremías 2:11? Dice la palabra de Dios, si alguna gente ha mudado sus dioses, bien que ellos no son dioses, pero mi pueblo ha trocado su gloria por lo que no aprovecha. Sí, Jeremías más 5 y 6. 5 y 6. ¿Del mismo capítulo? No puse, se me pasó. Dice, si alguna gente ha mudado sus dioses, bien que ellos no son dioses, pero mi pueblo ha trocado su gloria por la que no aprovecha. ¿No dice ahí eso? 2:11, sí lo leí. ¿Dónde lo leíste? 2:11. Sí. Es eso, ¿verdad? Es el mismo. Y luego 1 Corintios 8, 5 y 6. Pongamos atención, porque dice la Biblia, no lo escribí yo, ni son pensamientos míos. Es una aclaración muy necesaria. 1 Corintios 8, 5 y 6. Uh-huh. Dice la palabra de Dios, porque aunque hay alguno que se llamen dioses en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, nosotros empero no tenemos más de un Dios, el Padre, del cual son todas las cosas, y nosotros en él, y un Señor Jesucristo, por el cual son todas las cosas, y nosotros por él. Y nosotros por él. Pero el punto aquí es, quiero hacer esta mención, porque aunque haya algunos que se llamen dioses en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, nosotros, empero, no tenemos más que un Dios, el Padre, del cual son todas las cosas, y nosotros en él, y un Señor, Jesucristo, por el cual son todas las cosas, y nosotros por él. ¿Qué más queremos que no entendemos? Dios nos habla, nos enseña, nos dice, ¿qué dice 2 Tesalonicenses 1, 8, 12? Y cerramos. Según Tesalonicenses, 8, 12. ¿qué capítulo? 1. 1, 8 al 12. Ajá. Dice la palabra de Dios, en llama de fuego para dar el pago a los que no conocieron a Dios, no obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales serán castigados de eterna perdición por la presencia del Señor y por la gloria de su potencia, cuando viniere para ser glorificado en sus santos y a hacerse admirable en aquel día en todos los que le creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros, por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, que nuestro Dios os tenga por dignos de su vocación, e hincha de bondad todo buen intento y toda obra de fe con potencia, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros, y vosotros en él, para la gracia de nuestro Señor Dios, para la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Amén. ¿Hasta ahí? Vemos y entendemos entonces que hay algo muy importante. No es el sello de la bestia lo que sigue. No es que ya está el anticristo aquí. Es la venida del Señor, porque va a venir con sus santos ángeles a levantar los 4 puntos de la tierra, los suyos, que es el arrebatamiento. Después del arrebatamiento, entonces sí, ahorita son principios de dolores. ¿Por qué es esta enseñanza? Porque hay mucha gente engañando, hay mucha gente mintiendo. Yo pienso que nuestro cerebro se ha desarrollado más de cada persona y tienen suficiente cerebro y entendimiento
para saber entender lo que dice la palabra de Dios. ¿Qué es lo que falta? Leer la palabra de Dios. Esto no nos lleva a vivir encerrados en un cuarto, como pasó hace poco por la pandemia, que no nos vea nadie, que no nos dé la luz del sol, que nadie me ve. No, el vivir en santidad es necesario, pero la santidad es una cosa, santurronía es otra. ¿Qué es santidad? Vivir apartado de lo malo, separado de lo malo para Dios. Es que no soy llamado a ser pastor. Nadie te está pidiendo que seas pastor. Nadie te está diciendo qué vas a hacer, sino lo que Dios te diga que vas a hacer, eso vas a hacer. Es la oportunidad que Dios nos da, reconocer que somos creación de Dios y que la palabra de Dios es una guianza para la vida del creyente y de la humanidad, si así lo requiere. Pero a la humanidad le ha pasado algo terrible. Ahí en Corintios 4:4 es algo que debemos tomar en cuenta. Que hay muchos que se llaman dioses, ¿verdad? Así en el cielo como en la tierra y debajo de la tierra, ¿verdad? ¿Qué dice acerca de eso? ¿Primero o segundo? Dios de este siglo. Adelante. ¿Segunda? Segunda de Corintios 4:4. Dice la palabra de Dios, en los cuales el Dios de este siglo cegó los entendimientos de los incrédulos, para que no les resplandezca la lumbre del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Para que no resplandezca la lumbre la luz del evangelio. ¿Quién lo cegó? El Dios de este siglo. ¿Verdad que hay un Dios dominando este mundo? ¿Qué necesitamos hacer? Buscar la luz del evangelio, del entendimiento, de lo espiritual. Ciertamente necesitamos lo material para vivir y Dios no está peleado con la riqueza. Depende cómo la busques. Si es robándole a otro, quitándole a otro o haciendo cosas que no debes. El discernimiento espiritual es apartarnos de lo malo y seguir lo bueno. Y si Dios quiere, te va a bendecir. Y la riqueza ahí es buena, porque es de Dios. Aquella que es conseguida con el brazo del hombre por su fuerza. Por eso dice en alguna parte de la Biblia, maldito el hombre que confía en el hombre. Así que te dejo este razonamiento. Busca la palabra de Dios, busca a Cristo, porque el Señor vino a este mundo a salvar lo que se había perdido. Por eso ahí en Romanos 8:5 dice, mas Dios encarece su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Si eres cristiano, analízate. Nada nos cuesta con analizarnos. No necesitamos ir a confesarnos a otro hombre, sino a Dios mismo. Confiésale a Dios tus pecados. Y lo mismo yo. Y lo mismo todo aquel que tiene a Cristo como su único y vasto Salvador. Busca a Cristo, busca al Padre, busca al Hijo, busca la guianza del Espíritu Santo y todo va a ir bien. Oremos. Bendito Dios, Padre Santo, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Bendice a los oyentes, bendice tu palabra. Y Señor, guíanos en tu misericordia, en tu bondad, en estos tiempos tan difíciles. Porque tu palabra dice que vendrán en los tiempos finales, los principios de los tiempos finales, guerras y rumores de guerras. Padre, guárdanos y danos entendimiento y sabiduría para saber entender qué es lo que tú quieres que hagamos para alcanzar tu gloria eterna. Bendice tu palabra, bendice a aquellos que la oyen y con gusto la aceptan. Ponemos todo en tus santas manos. En Cristo Jesús, en perdón de nuestros pecados. Amén.